Muy buenos días y bienvenidos a Crónicas de lo Insólito. Hoy vamos a empezar con lo que es la saga de Egipto. Esto van a ser una serie de programas donde vamos a ir tratando los misterios de Egipto. Y claro, yo he pensado que lo mejor para empezar con este tema es empezar desde el principio teniendo unas bases ortodoxas o oficiales que vamos a también desmentir. Esto que vamos a contar ahora no es más que la historia prohibida de Egipto, la historia que no ha sido aceptada. Las razones las trataremos luego, pero bueno, yo creo que para empezar deberíamos de decir que la historia convencional que nosotros conocemos de Egipto parte a partir del 3000 a.C. y es cuando el primer faraón junta el Alto y el Bajo Egipto. Entonces sale la primera dinastía de reyes humanos. Pero antes de esto ya había una serie de reyes predinásticos que gobernaron en Egipto y que la arqueología oficial no quiere reconocer. Entonces, para ello, nosotros podemos encontrar una serie de documentos en los que vemos reflejados qué es lo que pasó antes de la primera dinastía. Todos estos documentos están aprobados, son oficiales, pero tienen sus peros. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La primera fuente de referencia que podemos tomar es el Canon Real de Turín. Esto es un papiro de valor incalculable para la historia. Es auténticamente un tesoro y de donde se toman la mayoría de las referencias cronológicas de Egipto. Nos estamos refiriendo pues a qué rey reinó y cuándo. La exactitud de este documento es tan elevada que incluso datan años, meses y días. Esto es la diferencia que tiene este documento con otros documentos y encima también con otras religiones que hablan de dioses, pero no datan exactamente de cuando estuvieron esos dioses aquí. Entonces, el Canon Real de Turín recibe este nombre porque lo de real es porque tiene una lista de reyes que gobernaron en Egipto. Y lo de Turín es porque se encuentra en Italia, en el Museo de Turín. Como ya hemos dicho, este documento trata una serie de reyes, héroes, reyes míticos y espíritus. Incluso alguien habla de espíritus, de los muertos, a un nivel predinástico. Todo esto que estamos hablando es fuera de lo que la arqueología oficial quiere aceptar, ¿no? Y yo creo que para que os hagáis una idea de la historia de este papiro, lo mejor es, pues eso, contar su historia, ¿no? Este papiro fue encontrado en 1822 por el explorador italiano Bernardino Drobetti en las cercanías de Luxor. Este fue llevado a Italia y más tarde donado por el rey de Cerdeña al Museo de Turín. En un principio el papiro estaba intacto, pero después de su transporte hasta Italia el papiro queda deshecho y casi irrecomponible. De hecho, se sabe que el papiro llegó en 160 trozos y quedó en el Museo de Turín, allí hasta que por fin fue Jean-François Champollion, un filólogo y egiptólogo francés, el primero en darse cuenta de la importancia de este documento. Y junto con otro egiptólogo germano-estadounidense llamado Gustav Seyfarth, empezaron juntos a trabajar para ordenar las partes de este gran puzzle. Fue más tarde el egiptólogo Giulio Farina, quien reconstruyó el papiro, porque los otros intentaron organizarlos, pero este fue por fin el que lo reconstruyó y lo selló entre dos cristales en 1938.
sea, el papiro, no lo había dicho, pero se encontró, en 1822. Este señor, Giulio Farina, además de esto, publicó un estudio que se llamaba Papiro dei Rei, il Papiro dei Rei, porque él era italiano, se dice así, donde pues dibujó lo que había podido recomponer y se puede decir que lo actualizó a un nuevo papel, hizo una copia dibujada. Luego, en 1959, el egiptólogo británico Alan Gardiner retomó el estudio del papiro e hizo una transcripción a la que añadió nuevos fragmentos encontrados para después publicarlo. Actualmente, desde 2008, los egiptólogos Richard Parkinson y Bridget Leach realizan un nuevo estudio en el que han encontrado nuevos fragmentos del papiro en el mismo museo de Turín, que no se habían incluido anteriormente, dando lugar a una nueva reconstrucción. Esto quiere decir que desde 1822 que se encontró hasta nuestros días, este papiro sigue en evolución, siguen poniéndole los fragmentos que faltan y siguen decodificando esa historia secreta que hay detrás de sus líneas. Ahora vamos a hablar un poco de las características del documento. Este documento está datado de la época de Ramsés II, allá por el 1279 al 1213 a.C., más o menos por la 19ª dinastía, aunque no se sabe con exactitud realmente. Está escrito en escritura hieraica. Este término proviene del griego, que significa sagrado. Está escrito en lo que sería contexto o escritura sagrada, que lo utilizaban los escribas del antiguo Egipto, que les permitía escribir de forma más rápido lo que eran los jeroglíficos. Era una forma de resumir los jeroglíficos, una forma simplificada de escribir los jeroglíficos. El papiro tiene unas dimensiones de 170 centímetros de largo por 41 de alto y está formado alrededor de 160 fragmentos que, como ya hemos comentado antes, la verdad es que son fragmentos muy chiquititos y que ha costado mucho encontrar su orden. La gran mayoría de estos son muy pequeños. El papiro fue dividido en un número de 11 columnas. No se tiene constancia de la primera columna ni de la 12ª columna, porque podemos observar desde la 2 hasta la 11, pero no se sabe qué es lo que hay antes y no se sabe qué es lo que hay después. Exactamente, me parece que llega hasta la dinastía 17. O sea, en el papiro se detallan los nombres de las personas y entidades que reinaron. A veces aparecen agrupados y da la fecha de cuándo a cuándo reinaron con una exactitud, como hemos comentado antes, de días, meses y años. También incluye el nombre de pequeños reyes humanos que apenas se conocen y otros muchos reyes que otros documentos emiten, como es el ejemplo de los Ixos. Estos son gobernantes extranjeros provenientes de lo que sería el cercano oriente o lo que también se conoce como es Asia Occidental. Bien, aquí estamos viendo que en este papiro, como ya hemos dicho, lo importante que tiene este papiro es que está datando con fechas cuando los dioses gobernaron, cuando le siguieron una serie de semidioses. Incluso llega a hablar de una serie de seguidores de Horus, o Shemsu-Horn, que se le llama, o los amigos de Horus, que se supone que fueron los que hicieron el tránsito desde los dioses y medio dioses a lo que sería el reinado de los humanos. Esto es muy interesante, porque no solamente se habla en el papiro de Turín, también se puede ver reflejado en otros sitios que se está hablando de todo esto. Como por ejemplo, podemos poner el ejemplo de la piedra de Palermo. Esto ya es una fuente apócrifa, o sea, quiere decir que es un texto que se ha escrito en una roca. Pues bien, la piedra de Palermo también habla de esta cronología.
A diferencia de que, de que esta piedra no llega a tantas dinastías como llega el papiro de Turín. El papiro de Turín, como ya hemos dicho, llega hasta la 17 dinastía, mientras que la piedra de Palermo llega hasta la quinta, por lo que se cree que se hizo por la época de la cuarta o la quinta dinastía. Esta piedra, aparte, también es muy curiosa porque resulta que es una loza de diorita. La diorita es casi igual de duro que un diamante. Esto es durísimo. O sea, no, yo la he visto y creo que la escritura que hay en ella ha sido hecha por un escriba normal y corriente, pero la procedencia de esta losa es más antigua. Esto es un pequeño apunte que me llamó la atención al verlo. Pues bien, en este fragmento de 43 por 30 centímetros de ancho, que no es toda la losa, porque resulta que la losa tiene cerca de, no sé si era 120, no sé, 1,60 m por 60 centímetros o algo así. O sea, era una losa bastante más grande, o perdón, 2 metros de ancho por 60 centímetros de alto. Y el caso es que esta losa está dividida en 7 trozos y algunos de estos trozos están en museos y otros pues se han perdido. En concreto hay 7 trozos en museos. Y aquí también se puede encontrar una serie de dinastías y antes de esto una serie de reyes predinásticos que no son ni más ni menos que 120 reyes predinásticos. Cada vez queda más claro que la historia de Egipto no comenzó en el 3000 a.C. Y no solamente coincide ahí, sino que vamos a coger también lo que sería la historia oficial de Egipto escrita por Manetón. Manetón fue un escriba que, bueno, vivió en el siglo III en Heliópolis y recibió el encargo del del faraón Ptolomeo II Filadelfio de escribir la historia de Egipto. Y lo importante que tiene esta cronología que él escribió, la Aegyptiaca, que se le llamaba, también se puede decir la historia de Egipto, es que le dieron acceso libre a todos los documentos que habían en las bibliotecas y que se habían recopilado, ya que el faraón le había encargado de escribir la historia de Egipto, por lo que es una de las historias más utilizadas a la hora de estudiar lo que es el pasado de Egipto, ¿no? Es un documento con mucho crédito. Y aquí también se habla de todo esto. De hecho, lo que es la historia que él escribió, la historia de Manetón, se ha perdido. Pero ha podido llegar a nuestros días por diferentes medios. En concreto, por 2 medios. El primero sería por medio de las citas de Flavio Josefo en el siglo I después de Cristo, y también por los escritos llamados de los padres, porque eran sacerdotes egipcios y escribas que copiaron parte de lo que había en el documento, aunque no se sabe si lo hicieron directamente copiando las crónicas de Manetón o si lo hicieron por medio de alguna epígrafe. No se sabe, de algún resumen, o bueno, sí, perdón, epígrafe. El caso es que estos datos que ellos recopilan del texto de Manetón tienen sus pequeñas diferencias, pero son muy pequeñas. O sea, también tienen los mismos nombres, todos empiezan con el dios Vulcano o Efeso, ¿no? Van pasando por una serie de dioses que reinaron durante 13.000 años y luego pasan a los semidioses que reinaron durante otros 12.000 o 13.000 años. Esto también lo dicen los textos de Manetón. Entonces se puede llegar a la conclusión de que seguramente hubieron una serie de reyes predinásticos que gobernaron Egipto antes que los humanos. He cogido un trozo muy pequeño del libro de la historia de Egipto, un libro que hay por ahí que recoge tanto lo que escribió Flavio Josefo como los escritos de los padres, que serían Sexto Julio Africano, Eusebio de Cesarea y monje Jorge Sincero. Y dice lo siguiente, es muy breve, dice: el gobierno de los dioses, héroes y manes
debe haber comprendido en total 24.900 años. Pero aquí empieza una especie de polémica, porque parece ser que, según Josefo, él da por cierto el número de años, pero según lo que recogen los padres, los sacerdotes egipcios, tienen cierto dilema con los años y creen que los años no eran años como nosotros conocemos, o sea, lo que es un año de hoy en día, 365 días, sino que eran años lunares. Entonces, pues dicen que realmente no fueron 24.900 años, sino que fueron 2.206 años. Entre ellos mismos tienen sus propias disputas. No saben si son años lunares, si son años normales. El caso es que es bastante increíble la historia que se recoge de Egipto. Se presume de una gran historia en Egipto. O sea, esto es algo que tiene mucha polémica, ¿no? Ahora voy a exponer mi opinión. Esto simplemente es, lo que yo voy a decir ahora es mi opinión, no es la verdad, pero es mi opinión. Hay una cosa que sí que es segura, y es que, en mi opinión, allí pasaron una serie de seres o razas que tenían una tecnología muy avanzada. Y esto no lo estoy diciendo por lo que ponen los escritos, sino por lo que se puede ver que construyeron. Y no estoy hablando de otra cosa que las pirámides. Las pirámides de Egipto están rodeadas de misterio. Es uno de los mayores misterios. Tiene una serie de numerología y arquitectura que demuestran que los que construyeron la pirámide eran grandes ingenieros y tenían muchísima información y conocimiento sobre diversos temas. Tanto astronomía como arquitectura, una serie de campos impresionantes. No se sabe quién construyó las pirámides. Hay mucho dilema. Yo personalmente no creo que lo construyeran los humanos de la primera dinastía en adelante, no sé cuándo exactamente, pero vamos, no creo yo que los hombres montaran aquello. Hay algunos que dicen que esto lo montaron los Sem-Suhorn, los seguidores de Horus, y que trasladaron de alguna manera el poder desde los dioses hasta la civilización humana. Hay algunos que dicen que fueron los dioses directamente. Hace poco se vio que la Esfinge tiene una gran cantidad salina, ¿no?, en sus rocas, por lo que se dice que es más antigua incluso que el diluvio universal. O sea, aquí hay mucha contradicción, y esto lo dejo a la opinión de vosotros. Yo simplemente quiero hacer hincapié en que obviamente la historia que nos cuentan no es la real. Hubo una serie de reyes predinácticos, una serie de entidades, llamarlo como queráis, que reinaron en Egipto. Y se puede observar simplemente por las pruebas, las cosas que han dejado. Y esto es lo importante de todo esto. Hay que abrir los ojos y darse cuenta de que realmente no somos la primera civilización. Como ya digo, no se puede concretar exactamente cuándo se hizo la pirámide. ¿Fueron años lunares? ¿Fueron años solares? Bueno, yo se lo dejo a la elección de cada uno. Yo principalmente no creo que fueran años lunares, porque si fueron años lunares son 2.200 años antes del primer faraón. Eso serían pues hace unos 8.000 años. Y la misma Esfinge presenta pruebas de que es más antigua. Lo que pasa es que, claro, los mismos escribas no se podían creer que todo aquello fuese tan antiguo, ¿no? Esto quiere decir que ha sido un misterio desde hace mucho tiempo. Y lo sigue siendo. O no lo es para la gente que sabe abrir los ojos y darse cuenta de que realmente allí pasó algo extraordinario. Bueno, habiendo dicho esto, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Y como ya he dicho, esto no es más que la primera parte de una saga que voy a hacer de los misterios de Egipto. Así que dicho todo esto, espero que paséis un buen día y nos vemos en el próximo capítulo de Crónicas de lo Insólito. ¡Hasta luego!